Mi hermana insinuó que me hiciera una prueba de paternidad para confirmar que mi hijo es de mi esposo. Cuando ella se embarazó, yo hice lo mismo y terminó divorciada. Bueno, necesito desahogarme porque mi pecho no es bodega y siento que estoy a punto de perder el control. Mi hermana Rachel, una mujer de 33 años, siempre ha sido la alborotadora de la familia, pero llevó las cosas a un nivel completamente nuevo el fin de semana pasado. Para contextualizar, soy una mujer de 35 años, he estado casada por 15 años con Nate, de 38 años. Hasta ahora, la vida había sido relativamente pacífica, pero Rachel decidió convertir el cumpleaños número 70 de mi padre en su circo personal. Para darles un poco de la historia de fondo de Rachel, ella es el tipo de persona que no soporta no ser el centro de atención. Si alguien más estuviera en el centro de atención, haría lo que fuera necesario para volver a hacerlo. En su infancia siempre fue la ruidosa, la dramática, la divertida, excepto que su humor generalmente venía a costa de mofarse de alguien más, y de alguna manera se las arregló para llevar esa energía a la adultez. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte para recibir notificaciones de más historias que te dejarán pensando y te conmoverán. Volviendo al cumpleaños de papá, se suponía que iba a ser una gran y feliz celebración. Mamá y yo hemos estado planeándolo durante meses, consiguiendo las decoraciones, la comida, la lista de invitados, el sitio perfecto, etc. Rachel no ayudó con nada. Ni siquiera confirmó la asistencia hasta la noche anterior. El día típico de la fiesta comenzó genial. Teníamos una mezcla de familiares y amigos cercanos allí y todos estaban de buen humor. Max, mi pequeño parlanchín de 5 años, estaba corriendo por todos lados contándole a cualquiera que quisiera escucharlo sobre su último proyecto de ciencias. Está obsesionado con los volcanes en este momento y pasó como una hora explicando cómo hizo una explosión de lava en la escuela. Incluso papá, que por lo general no es de conversar mucho con los niños, estaba totalmente entretenido. Rachel llegó una hora tarde, pero en lugar de colarse en silencio, hizo una gran entrada con tacones, justo a medio discurso de mi padre, haciendo clic con unas gafas de sol de gran tamaño sobre su cabeza y esta bufanda dramática que parecía que pertenecía a un desfile de modas, no a una fiesta en el patio trasero. Todo el ambiente cambió, la gente dejó de hacer lo que estaba haciendo para mirarla y papá hizo una pausa a mitad de la oración. En lugar de disculparse por llegar tarde, ella se rió y dijo: lo siento, me demoré, ya sabes cómo es. Una vez que estuvo allí, parecía que todo tenía que girar en torno a ella, comenzó a hacer comentarios sobre las decoraciones, lindas pero un poco básicas. ¿La comida? Esta ensalada podría usar más condimento e incluso hizo una broma sobre que la música era algo de la edad de piedra, pero el verdadero drama comenzó durante la cena. Todos estaban sentados alrededor de la mesa disfrutando de la comida y charlando. Max, siendo su adorable yo, continuó contándoles a todos sobre este nuevo libro que está leyendo sobre dinosaurios. Estaba tan animado y emocionado y todos sonreían y escuchaban. Todos excepto Rachel, por supuesto, ella estaba poniendo los ojos en blanco y mirando claramente su teléfono, molesta porque la atención no estaba en ella, y luego soltó el comentario que arruinó todo. Rachel se inclinó hacia su marido Jake y dijo en un susurro exagerado pero lo suficientemente alto para que toda la mesa lo escuchara: no es divertido como Max no se parece a Nate, se parece un poco a Alex, ¿no? Alex es mi exnovio de la universidad. Salimos por unos años, pero terminó hace mucho tiempo. Nate sabe sobre Alex, por supuesto, no es un gran secreto, pero que Rachel lo mencionara así frente a todos fue tan calculado que la mesa se quedó en silencio. Nate congeló su tenedor flotando sobre la mesa. Podía sentir que mi cara se calentaba y solté: ¿qué se supone que significa eso? Rachel se encogió de hombros con falsa inocencia: oh, nada. Solo estaba bromeando un poco, no seas tan seria. Pero el daño ya estaba hecho. Nate no dijo una palabra, solo miró su plato con la mandíbula apretada.
Mi papá torpemente trató de cambiar de tema y todos los demás comenzaron a murmurar entre sí. Rachel mientras tanto parecía emocionada. El resto de la cena fue confuso, ni siquiera podía probar mi comida porque estaba tan enojada. Cada vez que miraba a Nate él estaba callado, su rostro inexpresivo, pero podía dar cuenta de que estaba furioso y Rachel estaba riendo y charlando como si nada hubiera pasado. Después de la cena la llevé a un lado. «¿Qué te pasa?», le susurré. Ella me miró como si estuviera exagerando. «¿Qué? Era solo una broma». «No, no lo era», le espeté. «¿Sabes exactamente lo que estabas haciendo? ¿Por qué dirías algo así frente a Nate, frente a todos?». Rachel puso los ojos en blanco. «Oh, por favor, si no es verdad, ¿por qué estás tan a la defensiva? Estás actuando como si te acusara de algo que básicamente hiciste. Acabas de insinuar que mi hijo podría no ser de Nate. ¿Entiendes lo hiriente que es eso?». Pero ella solo sonrió con sorna. «Relájate, Elise. Estás haciendo un gran alboroto de nada». En ese momento supe que no había forma de llegar a ella. Rachel no se disculpa, no admite que se equivoca, solo genera drama y más drama como si fuera su reality show personal. Nate y yo nos fuimos temprano de la fiesta. Apenas me despedí de papá, lo que me hizo sentir horrible, pero no podía quedarme ni un minuto más. Agarré a Max y a Ila y salimos corriendo. El viaje a casa en auto fue completamente silencioso. Yo seguí mirando a Nate esperando que dijera algo, cualquier cosa, pero él solo miraba por la ventana. Sentí ganas de gritar. Cuando llegamos a casa y pusimos a los niños a dormir, finalmente pregunté si le creía. Él no respondió de inmediato. Después de un tenso silencio finalmente dijo: «Por supuesto que no, pero si es tan ridículo, ¿por qué no hacer una prueba de paternidad y demostrar que está equivocada?». Lo miré fijamente mientras mi corazón se rompía. «¿En serio crees que necesito probarle algo que ni siquiera es cierto?». Nate se movió incómodamente y dijo: «Confío en ti, Liz, pero Rachel es astuta. ¿Qué pasaría si?». «¿Qué pasaría si nada?», le dije bruscamente. «Se supone que debes confiar en mí, no en ella». Nos fuimos a la cama sin resolver nada. No podía dormir, simplemente me quedé ahí acostada mirando al techo, sintiendo como si mi mundo hubiera cambiado. Rachel había plantado una semilla de duda y podía sentirla crecer. A la mañana siguiente me desperté esperando que la tensión de la noche anterior desapareciera mágicamente, pero por supuesto no lo hizo. Nate ya se había levantado y estaba en la cocina con Max e Ila. Los niños charlaban sobre panqueques, pero Nate estaba inusualmente tranquilo. No era como siempre, había un silencio pesado e incómodo que había estado rondando desde el estúpido comentario de Rachel en la fiesta. Me serví un poco de café e intenté actuar con normalidad, pero era difícil ignorar el elefante en la habitación. Nate estaba jugando con Max y riéndose de sus pequeños chistes, pero podía ver las ruedas girando en su cabeza. Sabía que todavía estaba pensando en eso. Me estaba volviendo loca. Quiero decir, sabía la verdad. No tenía nada que ocultar, pero las palabras de Rachel habían hecho daño. Ella plantó esta idea ridícula en la cabeza de Nate y no podía descubrir cómo deshacerla. Más tarde ese día, después de que los niños se fueran a dormir la siesta, finalmente lo mencioné. «Entonces, ¿vamos a hablar de eso?», pregunté, tratando de sonar tranquila a pesar de que no sentía nada, pero Nate suspiró y corrió su mano a través de su cabello. Hablar sobre lo que dijo como si no supiera exactamente de qué estaba hablando. ¿Sabes cuál fue el comentario de Rachel? «Te dije que confío en ti, Liz», dijo después de una larga pausa. «¿Tú?». «Insisto porque no parece que lo hagas, apenas me has dicho 2 palabras desde anoche». Finalmente me miró y pude ver el conflicto en sus ojos. «No es que no confíe en ti», dijo, «pero Rachel siempre ha sido astuta y si sabe algo que no sabemos». Eso me golpeó como una bofetada en la cara. «¿De qué estás hablando?», dije bruscamente. «Rachel no sabe nada, solo estaba provocando drama como siempre lo hace». Nate no respondió de inmediato. Cuando finalmente lo hizo dijo: «Yo solo creo que si no es verdad, entonces ¿por qué no hacer una prueba y dejar esto a descansar?».
No podía creer lo que estaba escuchando porque no debería tener que probar nada. Dije, Max es tu hijo Nate, fin de la historia, o confías en mí o no. Él no dijo nada y ese silencio fue más fuerte que cualquier discusión que pudiéramos haber tenido. El resto del día fue que tratamos de mantener las cosas normales para los niños, pero estaba claro que algo no estaba bien. Max, siendo el niño observador que es, incluso me preguntó en un momento, «Mami, ¿estás enojada con papá?» Le dije que no, pero la verdad era que estaba furiosa. Al final del fin de semana, la tensión era insoportable. Nate todavía estaba atrapado en su cabeza. Lo odiaba. Nuestro matrimonio siempre había sido sólido, pero el comentario de Rachel había sacudido algo y no sabía cómo solucionarlo. La peor parte era que no podía dejar de pensar en eso, no porque creyera que había algo de verdad en lo que dijo Rachel, sino porque se sentía tan injusto. No había hecho nada malo y, sin embargo, aquí estaba, atrapada. Este desastre que ella creó no ayudó. Nate comenzó a actuar distante. No me estaba acusando directamente de nada, pero había esta tensión extraña entre nosotros que no desaparecía. Cada vez que teníamos un pequeño desacuerdo sobre qué hacer para la cena o si Max debería ver otro episodio de su programa favorito, sentía que había algo tácito que se cernía sobre nosotros y luego estaba Rachel. No se había comunicado desde la fiesta, lo cual no era sorprendente. Probablemente pensó que había hecho su trabajo y podía sentarse y ver cómo se desarrollaba el caos. Eso es lo que pasa con Rachel. Le encanta revolver la olla, pero nunca se queda para lidiar con las consecuencias. Mi madre, por otro lado, me llamó el día después de la fiesta para ver cómo estaba. Notó que nos fuimos temprano y quería asegurarse de que todo estaba bien. «Estamos bien». Mentí. Solo estaba cansada. Mamá hizo una pausa como si no me creyera del todo. «Sabes que Rachel no quiso decir eso». «¿Algo con eso?» «¿Cierto?», dijo ella. Casi me reí. No quiso decir nada con eso. Mamá básicamente insinuó que Max no es el hijo de Nate frente a toda la familia. Mamá dijo que estaba bromeando. Ya sabes cómo es Rachel. No piensa antes de hablar. Eso no es excusa. Dije que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Bueno, mamá dijo después de otra larga pausa. Ya sabes cómo se pone. Probablemente se sintió excluida. Todos adoraban a Max y ella probablemente quería algo de atención. Yo no tenía la energía. No quería discutir con ella, así que le dije que sí, tal vez, y terminé la llamada, pero por dentro estaba furiosa porque Rachel no se sentía excluida, no era una niña inocente que actuaba para llamar la atención. Era una mujer adulta que deliberadamente trató de meterse con mi familia y lo logró. Los días que siguieron fueron duros y no peleé abiertamente, pero había una corriente subyacente de tensión en todo lo que hacíamos. Cada vez que lo miraba, podía decir que todavía estaba pensando en el cometa de Rachel, incluso si lo admitía. Al final de la semana, estaba en mi punto de quiebre, algo tenía que ceder, pero no sabía qué. Todo lo que sabía era que Rachel había plantado una semilla de duda y estaba creciendo como una mala hierba que amenazaba con ahogar todo lo que Nate y yo habíamos construido. Ni siquiera sé por dónde empezar con esta parte porque, honestamente, todavía se siente surrealista. Nunca pensé que mi matrimonio llegaría a esto. La idea de hacer una prueba de paternidad para Max, mi hijo, nuestro hijo. Sentí que me habían dado una bofetada en la cara, pero la tensión en casa estaba empeorando y no sabía qué más hacer. Nate no me estaba acusando directamente de nada, pero su comportamiento no decía nada. Empezó a mostrarse distante, emocionalmente, como si se fuera. Lo odié. No es que fuera frío o malo. Seguía ayudando con los niños. Seguía haciendo su rutina habitual, pero había un muro entre nosotros que no podía derribar. Cada vez que intentaba hablar con él sobre eso, solo empeoraba las cosas. Te dije que confío en ti, seguía diciendo, pero las acciones hablan más que las palabras. Respondí y su acción gritó lo contrario. Lo pillé mirando a Max más de lo habitual como si estuviera buscando alguna prueba en su cara.
En un momento lo encontré hojeando álbumes de fotos viejos, mirando fotos de cuando Max era un bebé. ¿Crees que encontrarás algo ahí que de repente te convenza de que es tu hijo? Un día, Nate me miró. Alice se sobresaltó, solo estaba mirando fotos. Relájate, dije que no me digas que me relaje. Dije con la voz temblorosa, has estado rara desde que Rachel abrió su bocaza y no es justo ni para mí y definitivamente no para Max. No estoy diciendo que sea justo, dijo Nate. Pero no es como si pudiera simplemente apagar mis pensamientos. Bueno, esa era su excusa cada vez que no podía evitarlo y tal vez no podía, pero parecía que ni siquiera lo estaba intentando. Estaba atrapada en esta pesadilla donde mi esposo, el hombre en quien confié mi vida por más de una década, de repente estaba cuestionando mi intimidad. Mientras tanto, Max estaba empezando a captar la atención, es un niño inteligente y sabe cuando algo no está bien. Empezó a hacer más preguntas como por qué papi se ve tan serio todo el tiempo o si tú y papi están enojados el uno con el otro. Siempre lo tranquilizaba, pero me rompía el corazón, este no era su problema con el que lidiar, él se merecía una vida feliz, un hogar amoroso. No lo que fuera que este lío. Ese fue el punto de quiebre, llegó una noche tras otra y una discusión, ni siquiera fue una gran pelea, empezó con algo estúpido como que comer para cenar pero rápidamente se convirtió en algo más grande. No sé cuánto más podré vivir así, dije finalmente, levantando mis manos. ¿Qué quieres que haga? Nate preguntó, su voz elevándose por primera vez. Solo pretendiendo que Rachel nunca dijo nada, pretendiendo que esas dudas no están ahí. Si grité, eso es exactamente lo que quiero que hagas porque esas dudas son ridículas y están lastimando a nuestra familia. Nate negó con la cabeza, sigues diciendo que son ridículas, pero si eso es cierto, ¿por qué no haces la prueba si todo es tontería? ¿Qué daño hay en probarlo? No podía creer lo que estaba escuchando. El daño, Nate, es que me estás haciendo probar algo que no debería tener que comprobar. ¿No entiendes lo humillante que es, lo insultante que es? No respondió, solo me miró con esa misma expresión conflictiva que había estado viendo durante días y fue entonces cuando me di cuenta de que no iba a dejar pasar esto sin importar cuánto discutiera. Sin importar cuántas veces le dijera que estaba equivocado, no estaría satisfecho hasta que tuviera pruebas. A la mañana siguiente tomé la decisión, ya no se trataba de Nate, se trataba de Max. No podía dejar que esta tensión se agravara más ahora que estaba empezando a afectar a nuestros hijos. Si hacer la estúpida prueba traería paz de nuevo a nuestro hogar, entonces bien, lo hago. Cuando se lo dije a Nate, él pareció aliviado, lo que honestamente dolió más que cualquier otra cosa. No se disculpó, no dijo que cambió de opinión, solo asintió y dijo creo que es lo mejor. El proceso en sí fue sencillo, fuimos a una clínica donde le tomaron un hisopo a Max, luego a Nate y luego a mí. Max pensó que era una especie de experimento científico divertido, lo cual me hizo sentir aún peor. No tenía idea de lo que realmente estaba pasando y recé para que nunca se enterara. El tiempo para los resultados fue insoportable. Fueron solo unos pocos días, pero se sintió como una eternidad. Cada vez que miraba a Nate sentía esta ola de ira y tristeza. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegó mi matrimonio, mi familia, a este punto? Cuando finalmente llegaron los resultados, yo fui quien abrió el sobre. Nate se sentó frente a mí y lucía tenso mientras yo desdoblaba el papel, y ahí estaba, en blanco y negro, una coincidencia del 99,9%. Max era el hijo de Nate tal como siempre lo había sabido. Le entregué el papel a Nate sin decir palabra alguna y él lo leyó y luego me miró con el rostro lleno de culpa. Lo siento, dijo en voz baja. Lo siento, dijo con voz apenas por encima de un susurro. Lo siento. No debí haber dudado de ti, dijo. Dejé que Rachel se metiera en mi cabeza y no debí haberlo hecho. Quería gritarle para decirle exactamente cuánto me había lastimado, pero no pude. Estaba demasiado cansada. La pelea me había agotado por completo y todo lo que pude hacer fue sentarme allí, en silencio. Durante los siguientes días Nate intentó compensarme. Se disculpó una y otra vez diciendo que nunca dejaría que las palabras de Rachel lo afectaran de nuevo, pero el daño ya estaba hecho. No podía mirarlo de la misma manera, todavía no. Mientras tanto mi mamá llamó para ver cómo estaba y le conté sobre la prueba. Bueno, al menos ahora Nate sabe la verdad, ella respondió. La verdad,
Le dije bruscamente que la verdad no ha cambiado, mamá, siempre fue la verdad, la prueba no probó nada. Mamá trató de dar marcha atrás, pero no importaba, ella no lo entendió, nadie lo entendió, excepto tal vez yo. Rachel había hecho lo que se propuso hacer, sembró dudas en la mente de Nate y esa duda casi nos había separado y Rachel todavía no se había comunicado, ni una sola llamada, ni un solo mensaje de texto, nada. Pensé en confrontarla y decirle exactamente cuánto daño causó, pero ¿qué sentido tenía? A Rachel no le importa a nadie más que ella misma, probablemente se reiría y diría que era solo una broma, pero no era una broma ni para mí ni para Nate. Todavía estaba pensando en todo lo que pasó con la prueba de paternidad cuando decidí que no podía dejar que Rachel se saliera con la suya. Casi había destruido mi matrimonio y la paz de mi familia con su broma repugnante y el hecho de que ella ni siquiera se había acercado para disculparse dejó en claro que no le importaba. Así que hice lo que cualquier persona razonable y ligeramente mezquina haría. Empecé a investigar. Ni siquiera estaba seguro de lo que estaba buscando. Al principio, solo quería encontrar algo, cualquier cosa que le mostrara al mundo que Rachel no era tan perfecta como le gustaba fingir. Rachel siempre ha sido el tipo de persona que ama las redes sociales. Su Instagram está lleno de fotos perfectamente seleccionadas de su vida, almuerzos elegantes, vacaciones, gimnasio, selfies, etc. Pero mientras me desplazaba por el feed, algo me pareció extraño para alguien que pasa tanto tiempo presumiendo, apenas había fotos de ella y su esposo Jake. Sentí curiosidad. También revisé el perfil de Jake, era escaso, lo que no fue sorprendente ya que es un tipo más discreto, pero incluso allí algo se cayó. No había publicado nada sobre Rachel o su vida juntos en meses. Era como si estaban viviendo vidas completamente separadas en línea. Fue entonces cuando comencé a pensar que si Rachel estaba escondiendo algo, no estaría en su Instagram público. No es estúpida, sabe cómo mantener las apariencias. Decidí buscar más. Creé una cuenta falsa de Facebook, nada demasiado obvio, solo lo suficiente para pasar desapercibida y comencé a curiosear. Rachel tenía 2 perfiles de Facebook que me parecieron interesantes. Uno era su cuenta principal, que apenas usaba. La otra era una cuenta más antigua que aparentemente había abandonado. Envié una solicitud de amistad a su cuenta más antigua y me sorprendí cuando la aceptó en pocas horas. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a ponerse interesantes. El grupo en el que estaba con las primeras señales de alerta. Esperaba ver las cosas habituales. Grupos de mamás. Comunidades de fitness, tal vez. Algunos consejos de cocina, pero no. Rachel estaba en un montón de grupos privados que me dejaron con la boca abierta. Un grupo estaba literalmente dedicado a la infidelidad con publicaciones como cómo mantener en secreto tu ropa interior y señales de que tu esposo está comenzando a sospechar. Yo no podía creer lo que veía. Rachel comentaba activamente en estos grupos, dando consejos como que siempre tengan una historia de respaldo y usen un nombre diferente en las aplicaciones de citas. Créanme que funciona. Era repugnante que estuviera arruinando su propio matrimonio mientras casi destruye el mío y actuaba como si fuera una especie de juego, pero esperen, se pone peor. A medida que seguía desplazándome por su actividad de Facebook, noté un nombre que seguía apareciendo, Brandon. No estaba en una lista de amigos, pero estaba en los mismos grupos e interactuaban mucho. Decidí investigar más a fondo y, efectivamente, Rachel le estaba enviando mensajes privados a Brandon, pero eso no era todo. Rachel tenía una cuenta del OF. No podía creerlo. Cuando lo encontré por primera vez, pensé que no podía ser Rachel, no hay forma, pero mientras me desplazaba por su contenido, no había forma de negarlo, era su rostro, su voz, todo. Estaba usando un nombre falso, pero no hizo falta un detective para conectar los puntos. Rachel no solo publicaba fotos atrevidas, sino que publicaba contenido explícito y cobraba a las personas por mensajes privados y videos personalizados. Y adivina quién era su mayor fanático, Brandon. Me quedé atónito porque esta mujer había estado fingiendo ser la esposa perfecta, provocando drama en mi vida y acusándome de infidelidad, mientras llevaba una doble vida. En este punto ni siquiera estaba segura de qué hacer con toda esta información. Una parte de mí quería enviársela toda a Jake de inmediato, pero otra parte de mí dudó.
No quería destruir su mundo sin estar segura de mi siguiente movimiento. Las cosas se pusieron aún más difíciles. Cuando Rachel anunció que estaba embarazada, hizo un gran alboroto al respecto en Instagram publicando una foto de su ecografía con el título, "Nuestra pequeña bendición está en camino". El momento no podría haber sido peor. Por un lado, Rachel y Jaque han estado intentando tener un bebé durante años sin suerte. Ella solía quejarse todo el tiempo diciendo que era injusto lo fácil que otras personas se embarazaban mientras que ella no podía. Así que cuando finalmente anunció que estaba embarazada, todos estaban emocionados, excepto yo porque sabía la verdad. Había visto sus mensajes a Brandon. Había visto los videos, las fotos, los comentarios. Sabía que Rachel estaba mintiendo a todos fingiendo que este bebé era de Jaque cuando había una relación muy real. Por casualidad no fue así. Decidí reunir más pruebas antes de hacer un movimiento. Me uní a los grupos de infidelidad bajo mi cuenta falsa y comencé a interactuar con Rachel y Brandon. Me hice pasar por otra persona completamente, pidiéndole consejos sobre cómo manejar una situación. Rachel estaba más que feliz de ayudar. Por supuesto, me dio todo tipo de consejos sobre cómo evitar que me atraparan. A través de estas conversaciones aprendí aún más sobre su relación con Brandon. Se conocieron a través del OF, pero rápidamente se convirtió en algo más. Ella lo había estado conociendo en persona durante meses y se escabullía cada vez que Jaque estaba fuera de la ciudad o ocupado con el trabajo. Un mensaje de Brandon me llamó la atención. "No puedo esperar a conocer a nuestro bebé. Espero que se parezca a ti". Me sentí enferma. Rachel no solo le estaba mintiendo a Jaque, lo estaba preparando para criar a un niño que ni siquiera era suyo y lo estaba haciendo sin una pizca de culpa. En este punto, supe que tenía que enfrentarla. Había ido demasiado lejos y de ninguna manera podía sentarme y dejar que se saliera con la suya, pero también quería hacerlo de una manera que la hiciera retorcerse. Ella merecía sentir incluso una fracción de la humillación que me causó y así comencé a planear. Cuando mi mamá me dijo que le estaba organizando a Rachel una fiesta de revelación de género. Casi me atraganto con mi café. Una fiesta para Rachel después de toda la basura que hizo se sintió como una bofetada en la cara, pero mi mamá siendo mi mamá se trataba de mantener la paz y tratar a todos por igual. "Y Liz", dijo en su tono tranquilizador habitual, "organizamos una fiesta para ti cuando estabas embarazada de Max, es justo que hagamos lo mismo por Rachel". Justo. Me burlé, "Mamá, esto no se trata de justicia. Ella es una mentirosa y alborotadora y la estás recompensando con una fiesta". Mamá suspiró. "Sé que Rachel tiene sus defectos, pero es familia y ahora que está embarazada, tal vez esto la ablande y la ayude a crecer un poco". Quería gritarle, "Mamá, ella es literalmente una doble cara con una doble vida", pero no lo sabía en ese momento, no estaba lista para revelarle lo que aún no sabía. En lugar de eso, me mordí la lengua y dije, "Bien, haz tu fiesta, pero no esperes que pretenda que todo está bien, ¿puedes al menos venir?", preguntó mamá sonando cansada. Pensé en ello, por un lado, no quería estar en ningún lugar cerca de Rachel, por otro lado, esta era la oportunidad perfecta para confrontarla, si podía humillarme frente a la familia, ¿por qué no podía devolverle el favor? "Sí, ven", dije, "pero no esperes que me quede callado si empieza con sus tonterías habituales". La fiesta estaba programada para el fin de semana siguiente y Rachel, por supuesto, la despreció por todo lo que valía la pena. Publicó sobre ello sin parar en las redes sociales, "Soy tan bendecida de tener una familia tan apoyadora y no puedo esperar para celebrar nuestro pequeño milagro", me dieron ganas de vomitar. Cuando finalmente llegó el día, puse mi cara de juego y me dirigí a la casa de mis padres con Nate y los niños. Nate todavía estaba tratando de arreglar las cosas entre nosotros después de todo el fiasco de la prueba de paternidad, así que se comportó lo mejor que pudo. Incluso dijo que superáramos esto por el bien de su madre, lo cual aprecié. La fiesta fue típicamente Rachel, exagerada y en busca de atención, había decoraciones rosas y azules por todas partes, un enorme arco de globos e incluso un buffet de catering. Rachel estaba en modo princesa flotando por la habitación con un vestido vaporoso que gritaba "Mírame". Jaque también estaba allí sonriendo y actuando emocionado, pero podía notar que algo no estaba bien. Parecía desconectado, como si estuviera haciendo los movimientos.
Me pregunté si sospechaba algo o si Rachel lo había engañado por completo mientras la fiesta continuaba. Me quedé en segundo plano mirando y esperando. Rachel se estaba comiendo toda la atención hablando y hablando de nombres de bebés y temas de la habitación del bebé cada vez que alguien le hacía una pregunta. Ella respondía con esa sonrisa empalagosa como si fuera la madre perfecta, pero luego llegó el gran momento de la revelación. Todos se reunieron alrededor mientras Rachel y Jake estaban parados en el centro sosteniendo un gran globo negro. Cuando lo hicieron explotar, el confeti rosa explotó por todas partes. Es una niña. Rachel gritó aplaudiendo como una niña, todos vitorearon y aplaudieron y por un momento casi me sentí mal por lo que estaba a punto de hacer. Casi después de que la emoción se calmó y la gente comenzó a mezclarse de nuevo, vi mi oportunidad. Rachel estaba charlando con un grupo de amigos, absorbiendo sus cumplidos, cuando me acerqué, así que Rachel dije en voz alta lo suficiente para que el grupo escuchara. ¿Le has contado a Jake sobre Brandon? La conversación se detuvo. Rachel congeló su sonrisa vacilante por primera vez en todo el día. ¿De qué estás hablando?, dijo con voz tensa. Sabes exactamente de qué estoy hablando, dije cruzando mis brazos. Brandon, el chico con el que has estado chateando en Facebook, el chico que ha estado pagando por tu contenido de Only, el chico que en realidad podría ser el padre de tu bebé. El color se drenó de la cara de Rachel. Estás loca, dijo bruscamente, te lo estás inventando. No, dije sacando mi teléfono y sacando las capturas de pantalla que guardé de sus mensajes con Brandon, su cuenta de fans e incluso algunos de los comentarios más incriminatorios que había dejado en esos grupos de engaño. Le entregué mi teléfono a Jake y le dije que echara un vistazo. Jake dudó por un momento y luego tomó el teléfono mientras se desplazaba por las capturas de pantalla. Su expresión cambió de confusión a conmoción, a ira. Rachel, finalmente dijo en voz baja. ¿Qué diablos es esto? Rachel comenzó a tartamudear, sus manos revoloteando como si estuviera tratando de agarrar las palabras del aire. No es lo que parece, dijo. Parece que me has estado mintiendo, dijo Jake alzando la voz, parece que me has estado engañando. Para este momento toda la fiesta se había quedado en silencio, todos estaban observando, sus rostros con una mezcla de curiosidad y horror. Rachel claramente entró en pánico, se volvió contra mí. Eres una víbora celosa, escupió. Has estado obsesionada con arruinar mi vida desde la prueba de paternidad. No me inmuté. No, Rachel, arruinaste tu propia vida, solo expuse la verdad. Jake arrojó el teléfono sobre la mesa más cercana, su cara roja de ira. ¿El bebé es mío?, exigió. Por supuesto que es tuya, Rachel gritó, lágrimas corriendo por su rostro. Entonces nunca me haría una prueba de paternidad. Jake interrumpió, pruébalo. La boca de Rachel se abrió y cerró como un pez. Ella miró alrededor de la habitación como si esperara que alguien viniera a rescatarla, pero nadie lo hizo. Ni siquiera nuestra madre, que estaba congelada en la esquina con su mano sobre su boca. No necesito probarte nada a ti. Rachel dijo finalmente, su voz temblando. Jake soltó una risa amarga. Eso es lo que pensé. Se dio la vuelta y salió dando un portazo detrás de él. Rachel se desplomó en una silla sollozando mientras el resto de nosotros nos quedamos allí en silencio, atónitos. Esperaba que mi madre comenzara a sermonearme sobre cómo no debería haber hecho esto en la fiesta, pero no lo hizo. Se quedó mirando a Rachel, su expresión era una mezcla de decepción e incredulidad. Después de unos minutos Nate caminó hacia mí y dijo en voz baja, tal vez deberíamos irnos. Sí, dije, con voz firme. Cuando nos fuimos no pude evitar sentir una sensación de alivio. Por primera vez en semanas sentí que el peso sobre mis hombros se había levantado. Rachel había pasado toda su vida destrozando a la gente, pero esta vez se destrozó a sí misma. Después de la fiesta de revelación de género las cosas empeoraron para Rachel más rápido de lo que yo podría haber predicho. Jake la dejó esa noche y no regresó, aparentemente quería quedarse con un amigo y cuando mi madre llamó para ver cómo estaba, él le dijo que no pondría un pie en esa casa hasta que Rachel se hiciera una prueba de paternidad. Rachel, fiel a su estilo, se negó, se puso firme y se hizo la víctima actuando como si Jake fuera el malo por incluso preguntar cómo se atrevía a dudar. Le dijo a mi madre llorando fuerte para que todos en la habitación escucharan, pero su negativa solo empeoró las cosas. Jake no era idiota, había visto las capturas de pantalla, leído los mensajes, sabía que había más en la historia de lo que Rachel estaba dejando ver.
Mis padres estaban devastados, ellos siempre habían tratado de ver lo mejor en Rachel sin importar lo horrible que actuara, pero esto era un nuevo punto bajo. Mi papá, que por lo general se mantenía al margen del drama familiar, la sentó una noche y le dijo: Rachel, si no haces el examen, perderás a tu marido. ¿Eso es lo que quieres? Respuesta: tal vez ya no lo quiera. Eso la puso en evidencia ante mi papá muy rápido. No sabía qué decir a eso y, honestamente, nadie más tampoco. Mientras tanto, Rachel seguía con su doble vida, pero las grietas comenzaban a aparecer. La gente de nuestra familia extendida había comenzado a susurrar sobre el drama y no pasó mucho tiempo antes de que su cuenta de Only saliera a la luz. No tuve que decir una palabra. Alguien más lo encontró y compartió el enlace. Rachel trató de negarlo. Por supuesto que no soy yo, dijo, aunque su cara estaba literalmente por todas partes. Alguien debe haber retocado esto con Photoshop para hacerme quedar mal. Nadie lo creyó. Entonces llegó el giro definitivo después de que Rachel dio a luz unos meses después. Mi mamá me llamó la mañana que sucedió con voz temblorosa. El bebé está aquí, dijo. Está bien, respondí con cautela. Mi mamá continuó, ¿y ella? No se parece a Jaque, dijo mamá en voz baja. No se parece ni un poco. No me sorprendió, había estado esperando este momento sabiendo que eventualmente llegaría. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Mamá suspiró. No sé, Rachel se niega a admitir nada y Jaque sigue sin hablar con ella. Dice que va a pedir el divorcio si no se hace la prueba. Bien por él, dije. Jaque no tardó mucho en cumplir su amenaza. Una semana después de que naciera el bebé, pidió oficialmente el divorcio. Rachel, como era de esperar, me echó la culpa de todo. Todo esto es culpa tuya. Una noche gritó por teléfono. Si no te hubieras entrometido, nada de esto habría sucedido. Nada de esto habría sucedido si no hubieras mentido. Le respondí. Tal vez intenta asumir algo de responsabilidad por una vez en tu vida. Ella me colgó después de eso, lo cual me pareció bien. Había terminado de desperdiciar mi energía en sus tonterías, pero Rachel no había terminado con sus juegos. Comenzó a difundir rumores sobre mí a cualquiera que la escuchara. Según ella, yo era una vengativa que había estado celosa de ella toda mi vida, incluso trató de arrastrar a Nate a esto, alegando que él siempre había sentido algo por ella y que por eso estaba tan ansioso por derribarla. Era risible, honestamente. Nate no podía soportar a Rachel y todos lo sabían, sus intentos de difamarme solo la hacían parecer más desesperada. El verdadero clavo en el ataúd llegó cuando mi madre escuchó a Rachel hablando por teléfono con Brandon. Fue a la casa de Rachel para ayudar con el bebé porque mi mamá, bendita sea su corazón, todavía no podía renunciar por completo a ella. Escuchó a Rachel hablando en la otra habitación. Es hermosa, ¿no? Rachel estaba diciendo. Espero que se parezca más a mí que a ti, no quiero que nadie sospeche. Mi madre la confrontó en ese mismo momento. Rachel, ¿es Brandon, el padre?, preguntó con voz temblorosa. Rachel lo negó al principio, pero finalmente se derrumbó. Sí, dijo, está bien, Brandon es el padre, ¿estás feliz? Ahora, mi mamá estaba desconsolada. Me llamó esa noche y me contó todo. Por primera vez en años, escuché un enojo real en su voz. Arruinó todo lo que dijo mamá, su matrimonio, su reputación, nuestra familia. Ya no sé qué hacer. Ella no es tu responsabilidad. Le dije que la dejara lidiar con el desastre que había creado y eso fue exactamente lo que pasó. Jaque finalizó el divorcio en unos meses y cortó todos los lazos con Rachel. Brandon, como era de esperar, no quería tener nada que ver con ella ni con el bebé. Rachel quedó completamente sola. Mis padres, después de mucho examen de conciencia, decidieron dar un paso atrás. La ayudaron económicamente por un tiempo, pero cuando quedó claro que Rachel no estaba interesada en cambiar, finalmente la dejaron ir. En cuanto a mí, seguí adelante. Mi matrimonio con Nate no es perfecto. Es difícil recuperarse por completo de algo como esto, pero estamos trabajando en ello. Empezamos a ir a terapia de pareja y siento que finalmente estamos reconstruyendo la confianza que Rachel intentó con tanto esfuerzo destruir. Rachel, por otro lado, es otra historia.
pasó tanto tiempo destruyendo a otras personas que no se dio cuenta de que se estaba destruyendo a sí misma en el proceso. Ahora está sola, luchando por criar a un hijo por su cuenta, sin nadie a quien culpar más que a ella misma, y honestamente eso es exactamente lo que ella merece. ¿Qué opinan? ¿Hubieran hecho lo mismo o me vi muy rencorosa y vengativa al desenmascarar su hipocresía? Comenten qué hubieran hecho ustedes en la caja de comentarios. Y no olviden darle like al video y suscribirse al canal para más historias reales como esta. Hasta la próxima.